Bien, vamos a hablar de la encuesta CEP que se entregó el día de ayer. Entregó varios tópicos, varias conclusiones. Por ejemplo, que el 32% de los chilenos respalda la gestión del presidente Gabriel Boric, mientras que un 49% la desaprueba. Además, esta encuesta revela que en el plebiscito de salida por una nueva constitución, el 27% optaría por la opción del rechazo y un 25% por el apruebo. Es un empate técnico. La novedad ahí, o la noticia, es que hay un 37% de una mayoría que aún no lo ha decidido. Queremos profundizar en estos temas y otros también de la encuesta CEP junto a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco, como siempre, por este contacto y buenos días. Carla, buenos días. Muchas gracias a ti. A ver, partamos por lo que ya anunciamos para darle cierto orden, porque son hartos tópicos. Es interesante la encuesta CEP, una de las más respetadas, una de las pocas que además sigue entrevistando a las personas de manera presencial, algo que se ha perdido en los últimos años. Hablemos de la aprobación al presidente Gabriel Boric, que es la peor desde el retorno a la democracia. Este récord ya lo había tenido Sebastián Piñera en su anterior gobierno, digamos, cuando debutó, con un 37 o 39%, y ahora Gabriel Boric se convierte en el peor evaluado también, en el primer informe de su gobierno con un 32%, lo que contrasta, Marco, con la pregunta que se hace por las figuras políticas mejor evaluadas, porque ahí el presidente está entre los 5 políticos mejor evaluados. ¿Cómo ves tú esa dualidad, o a lo mejor está relacionada una cosa con la otra? Sí, yo creo que hay una relación. En primer lugar, estos datos, si bien es cierto, la CEP es una encuesta muy creíble, porque como tú muy bien decías, es la única encuesta que se hace en Chile de manera presencial, cara a cara, ¿no? Se entrevista a las personas, a diferencia de las otras que usan metodologías distintas, telefónica o encuestas vía panel en línea. Y por lo tanto, eso le da una credibilidad. Estos datos que revela la encuesta sobre aprobación al presidente son anteriores a la cuenta pública, ¿no? El estudio de campo se hizo hasta el 29 de mayo, por lo tanto no captan, no recogen lo que fue la cuenta pública y cómo cambió el escenario del presidente a partir de esa fecha. Y además son datos que ya conocíamos, porque otras encuestas habían de alguna manera mostrado números parecidos y por lo tanto el gobierno también los conocía, que también hace sus propias encuestas. Y eso probablemente fue lo que llevó a cambiar en cierta manera y dar un giro importante a partir de la cuenta pública y con lo que señaló el presidente de la cuenta pública. ¿Por qué el presidente ahora aparece con niveles importantes de confianza, junto con Evelyn Matei y Mario Marcel, que están en los primeros lugares de esa posición? Bueno, porque es un presidente de proximidad, es un presidente cercano, ¿no? Eso para la gente es un valor importante, lo mismo que la alcaldesa de Providencia, por su figura de ser alcaldesa. Los alcaldes son personajes cercanos, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, le resuelven los problemas cotidianamente, y por eso que también son valorados. Es decir, la cercanía, la proximidad es un atributo importante que la gente valora y reconoce, y por eso que en esta encuesta la gente, a lo menos los encuestados, ¿no es cierto?, señalan que el presidente genera confianza, y en el otro caso, si bien es cierto, su gestión había sido evaluada con una aprobación todavía baja en comparación a los otros presidentes, que la encuesta se tomaba en momentos distintos, ¿no? No siempre la encuesta calza con los primeros días, con los primeros, perdón, meses de gobierno de una administración, y por lo tanto eso dificulta la comparación. Pero evidentemente estos datos sirvieron para que el gobierno cambiara rumbo, y lo comentábamos contigo hace una semana atrás, relanzara el gobierno a partir de la cuenta pública. Ya, ¿tú crees que podría haber una diferencia si es que el campo de trabajo de esta cuenta hubiese sido, de esta encuesta, digo, hubiese sido después de la cuenta pública? Sí, yo creo que habría influido porque, como te digo, la cuenta pública en buena medida es una reacción, es un intento de cambiar esa realidad. Esta encuesta fue hecha entre el 13 de abril y el 29 de mayo, ¿no? El gobierno y el presidente tenían estos datos, y de alguna manera eso fue lo que se intentó revertir en la cuenta pública que se dio a conocer la semana pasada, precisamente. Marco, tanto el gobierno como la Convención Constitucional tienen un 22% de confianza por parte de las personas cuando se pregunta por una serie de instituciones. ¿Esa coincidencia es algo azaroso, o tú crees que está bien relacionado lo que pasa con el gobierno respecto de lo que pasa con la Constitución y con la Convención? Te lo pregunto porque en las últimas semanas esto se instaló. ¿Qué tan inteligente, astuto, riesgoso, etcétera, puede ser para el gobierno el vincular su gestión
el éxito que tenga el texto constitucional. Y lo que pasa es que el gobierno ha profundizado ahí su nexo, porque ha dicho que sin una nueva constitución podrían quedar sin la posibilidad de hacer algunas reformas. Por lo tanto, tengo la impresión de que ponen sus expectativas en un cambio y en que efectivamente gane el apruebo, ¿no? Sí, efectivamente, esta encuesta y las que hemos conocido, las otras que hemos conocido, cuando se refieren al proceso constituyente justamente y los ciudadanos plantean su confianza o desconfianza en este, hacen referencia más bien al proceso, es decir, cómo se llevó adelante el desarrollo y el trabajo de la convención. Ahí sabemos que algunos convencionales exacerbaron un poco los ánimos, tensionaron la situación al interior de la convención, plantearon propuestas que eran más bien disruptivas y que generaban, ¿no es cierto?, una percepción de que había dificultades para llevar el trabajo y por lo tanto, de alguna manera, ese es un factor que influye, como también que la gente piense que efectivamente la nueva constitución no va a resolver todos los problemas, ¿no? No, hay un 37% de las personas en esta misma encuesta que señalan que sí los va a poder resolver, pero hay un número mayor de que piensa que no va a poder contribuir a resolver los problemas. Por lo tanto, se correlacionan, creo yo, esos números de la confianza de la convención con la percepción que tienen los ciudadanos acerca del trabajo, del proceso y no tanto del resultado. Y respecto del gobierno, efectivamente también, porque sabemos que los primeros 82 días de gestión antes de la cuenta, ¿no? Vamos a poner ese corte de la cuenta, habían estado marcados por la complejidad de la instalación, la dificultad para gestionar adecuadamente el gobierno y por eso que la gente encontraba, ¿no es cierto?, que no está generando mucha confianza porque no está resolviendo los problemas. Si uno se fija en la otra pregunta, Carla, sobre cuáles son las preocupaciones que agobian o que son las más cercanas a los chilenos, aparecen en el primer lugar delincuencia, violencia, pensiones, salud. Esos son los temas que le afligen a la gente y la gente piensa que todavía el gobierno no está enfrentándolos de manera adecuada. Por eso que hay un tema con la confianza para poder enfrentar esos problemas que son los que son acuciantes, preocupantes del día a día para las personas. Claro, ahí puede haber este gran número de personas que cree que la Constitución no le va a cambiar en nada la vida cotidiana, digamos. Antes de ir a eso y a las prioridades de las personas, te quiero preguntar por algo que tú mencionabas al pasar y que tiene que ver con lo que la gente que dice que vota rechazo expresa. En su mayoría, quienes dicen que votan rechazo, más que decir que porque hay un contenido dentro del borrador de nueva Constitución que no les parece, apuntan, tal como tú decías, a el actuar, el desempeño que han tenido los convencionales. Ahí uno piensa en Rojas Bade, piensa en el episodio de la ducha, piensa en las discusiones públicas que se han dado de una manera a lo mejor no en el mejor tono y que no han contribuido tanto al debate. Y he escuchado harto análisis que trata de separar ambas cosas y me he preguntado si se pueden separar ambas cosas, porque también uno ahí podría estar cifrada la esperanza del apruebo, de decir, bueno, es que cuando esa gente que hoy día rechaza por los actores vea el texto, a lo mejor va a decir, no, es que el texto me gusta y me voy al apruebo. Pero también me pregunto si se puede separar el resultado de quienes trabajan para llegar a ese resultado, porque aquí tú hablabas de la confianza y entonces me imagino que también es relevante para un texto constitucional el que las personas sientan que quienes lo desarrollaron son creíbles, son confiables y en ese público que dice eso no está ocurriendo. Pues. Ven que el trabajo no ha sido bueno. No sé si pudieran cambiar su opinión al ver el texto. No sé si me expliqué. Sí, no. Claramente, cuando uno evalúa una situación, lo hace en dos dimensiones, respecto del proceso y respecto del resultado, ¿no? Y en el proceso sabemos que tomó mucho tiempo el trabajo de la convención, recordemos, en la parte deliberativa, tomó cerca de 10 meses, porque en realidad los dos últimos meses, el anterior y lo que queda de este, ¿no es cierto?, hasta el 4 de julio, han estado marcados más bien por lo que podríamos llamar el momento interpretativo. La deliberación tuvo todos estos componentes, muchos excesos en algunos y algunas de las convencionales, no todo, que de alguna manera exacerbaron un poco los ánimos y eso quedó instalado en la imagen de las personas, ¿no? Eran errores propios y no tanto de los medios de comunicación como muchas veces ellos decían, los que llevaron a que la gente no tuviera una evaluación sobre el proceso, ¿no? Pero una cosa distinta es el pronunciamiento respecto del resultado. Tú mencionabas ahí que estos porcentajes que dan casi un empate técnico en esta encuesta, ¿no? 25% para el apruebo, 27% para el rechazo, con un margen de error del 3%,
son una cuestión que hay que prestarle atención, pero también, y yo creo que más importante, Carla, que ese resultado es el del 37% que dice estar indeciso, ¿no? ¿Quiénes son los indecisos? Son personas que tienen la voluntad, la decisión de ir a votar, de participar, pero que no tienen clara la opción por la que lo van a hacer. Y cuando son encuestados o consultados, normalmente no dicen, ¿no? No dicen cuál es su opción y por lo tanto el trabajo fundamentalmente, creo yo, de convencimiento no va a tener que estar centrado en los que ya están convencidos, sino que justamente en este 37%, casi un 40%, un número muy alto de personas que no han tomado su decisión. Todavía más alto si pensamos que tenemos que proyectarlo sobre la base de 15 millones de chilenas y chilenos que son los que están convocados a votar. Por lo tanto, las campañas del apruebo y del rechazo, ¿no? Cuando empiecen oficialmente, aunque ya han empezado extraoficialmente, ¿no? Van a tener que concentrarse mucho en este público, en un público que está desinformado, en un público que puede estar también desinteresado y por lo tanto hay que apuntar a esos dos objetivos, interesarlos e informarlos. Y ahí va a estar la clave fundamentalmente, yo creo, de cómo se va a resolver finalmente o el resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre. Sí, algo que me llama la atención también, Marco, es que incluso en aquellos que dicen que rechazan o que por ahora no saben, debe estar, porque después se pregunta otra cosa, se dice, si gana el rechazo, ¿qué hay que hacer en el fondo? ¿Seguir con la Constitución actual? ¿Hacerle algunas mejoras a la Constitución actual o trabajar para tener una nueva Constitución? Y ahí el 42% dice tener una nueva Constitución, es decir, pareciera ser que la aspiración de cambio también está en aquellos que o rechazan por otras razones, porque no les gustan o los convencionales y su trabajo, o el texto y lo que quedó en esta Constitución y a lo mejor no creen que eso es el enfoque, o en aquellas personas que todavía están indecisas. Pero lo que pareciera ser ya bastante insoslayable es que la Constitución actual no parece ser la respuesta ni siquiera para las personas que están por el rechazo. Y te lo pregunto porque se ha instalado este tema de la tercera vía. Claro, es bien interesante también ese dato que tú aportas, porque efectivamente ese 32% está dando una señal, ¿no es cierto? No estamos hablando de un grupo reducido, estamos hablando de un tercio de los encuestados que señala esto, y eso da cuenta también de esta idea que se ha instalado sobre que estamos todos de acuerdo con que hay que cambiar la Constitución. Eso quedó resuelto en el plebiscito del 25 de octubre del año 2021, ¿no? No hay ninguna duda, incluso los partidos de oposición lo han señalado. Es más, ¿no? Hay una iniciativa de senadores demócratas cristianos de discutir la posibilidad de que se modifique el quórum para reformar la actual Constitución, ¿no? A los cuatro séptimos, que permita efectivamente hacer muchos más cambios, y muchos han leído y han interpretado eso como una suerte de posibilidad en la eventualidad de que pudiese ganar el rechazo del 4 de septiembre, de tener ahí un mecanismo que permita de alguna manera no dejar cerrado y no cancelar el tema del cambio de la Constitución, sino que por otro camino, por otra vía, como sería la reforma a la Constitución del 80, por la vía de que se convoque una nueva convención o que se reúna un comité de expertos o que de alguna manera el propio Congreso con el Ejecutivo puedan diseñar un texto constitucional, es lo que está en disputa, y probablemente esa conversación es lo que capta esta gente o lo que podría estar diciendo esta gente que dice que en un 32% está por un cambio a la Constitución, más allá, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el plebiscito. Vamos un poco al estado de ánimo que nos entrega esta encuesta CEP, que es bien preocupante, porque se instala como una especie de pesimismo, de pesadumbre. La mayoría cree que el país está estancado. Cuando se pregunta por la situación de la política, el 52% dice que la política es mala, solo el 9% dice que la política es buena. Cuando se pregunta por las perspectivas económicas también, la gente cree que vamos a estar igual o peor en los próximos meses y en los próximos años. ¿Por qué crees tú que Chile está justo en un proceso de inflexión, tratando de canalizar las demandas, soplando vientos de cambio, y al mismo tiempo está esta sensación como de pesadumbre, de pesimismo, de que las cosas no mejoran? Es que hay, Carla, una sensación, diría yo, que se puede resumir en una palabra: incertidumbre, ¿no? Escepticismo, duda sobre lo que va a pasar, ¿no? Y podríamos hablar de una incertidumbre constitucional. Estamos en un proceso de cambio de reglas con las que vamos a jugar de ahora en adelante o después del plebiscito, ¿no? Y esto genera incertidumbre, por eso que incertidumbre sobre la economía, sobre la política, sobre cómo resolvemos nuestros problemas,
que es normal en estos cambios en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo termina de nacer. Estamos en ese minuto, ¿no? En que van a hacer algo nuevo y evidentemente hay incertidumbre respecto de eso nuevo que van a hacer, ¿no? El 51% ve al país estancado en esta encuesta, ¿no? Lo que es un número muy complejo para un gobierno, porque quiere decir que hay un estado de ánimo, para cualquier gobierno en general, es un mal dato, porque hay un estado de ánimo pesimista respecto del futuro. Contribuye a eso que estamos en una época del año, ¿no? Esta época es complicada también porque el tema medioambiental, climático, influye en la percepción de las personas. Recordemos que las encuestas expresan estados de ánimo, son fotografías de un momento, y por eso que de alguna manera se instala esta percepción de incertidumbre, de escepticismo, de dudas sobre lo que viene hacia adelante. Cuando yo no tengo claridad sobre el futuro, tiendo a tener esta actitud, y eso es lo que se refleja claramente en la encuesta respecto, ¿no es cierto?, de las percepciones de las personas en relación al futuro, ¿no? El futuro es incierto porque las reglas con las que vamos a jugar no están claras, y eso genera incertidumbre en lo personal, pero también de manera colectiva. Bien, pues Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, te queremos agradecer por este análisis. Tiene hartos otros tópicos, la encuesta muy interesantes que vamos a seguir profundizando. Que te vaya muy bien, ¿eh? Que tengas un buen día, Marco. Buen día, Carla. Muchas Nos gracias. vemos.